Una historia enmarcada en hechos de sangre, en una Colombia que duró por más de 5 siglos en una guerra interna con unas guerrillas de las FARC. Todo se remota a los años 90, antes de que yo naciera, en donde un grupo de jóvenes deciden realizar una actividad de manera democrática, en donde la llamaron la séptima papeleta. Esta actividad requería el compromiso de cada una de estas personas con el fin de velar por una nueva constitución política de Colombia, teniendo en cuenta que en ese momento pues, se contaba con la del 1886, una constitución totalmente diferente a la que se dio en el 1991, en donde esta constitución llegó con unos cambios bastante estructurales en lo que tiene que ver en la participación ciudadana, en los respetos por las personas, por los derechos humanos. Sobre el 1991 se da esta constitución después de varias batallas, varios fallidos organizacionales que se habían realizado en ese entonces por varios sectores políticos. Cada una de estas actividades fue dejando trascendentales muertes, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes tuvieron que quedar fallecidos antes de dicha constitución, con el fin de augurar ese cambio político y social que se requería en ese momento. Después de esta constitución llega el Plan Colombia, en donde este plan era enfocado netamente en el tema de la reducción del narcotráfico que se vivía en ese momento y los grupos criminales. Se dio unas ayudas a un grupo de campesinos, de personas que en su momento sembraban la hoja de coca para el fin de financiar pues cada una de sus responsabilidades personales y familiares. Estas ayudas como se dio en ese momento, no se organizó de la mejor manera y no llegó a todas las personas que verdaderamente necesitaban en ese momento, sino que se vio polarizada por la corrupción del Estado en dicho momento. A raíz de ello, pues los campesinos deciden seguir sembrando esta hoja de coca, estos cultivos ilícitos, con el fin de financiar a los grupos guerrilleros, paramilitares que habían en el sector. Sobre el siglo ya XXI, llega un señor presidente, Álvaro Uribe Vélez, en donde su política democrática y social fue siempre la seguridad por Colombia y el territorio, en donde él llamó el recurso, digamos, político, lo llamó seguridad democrática. Con este eslogan, llamémoslo así, él hizo su campaña y pues cuando llegó a la presidencia empezó a generar, valga la redundancia, seguridad en algunos territorios en donde no había presencia militar, solamente contaban con grupos guerrilleros, grupos paramilitares y demás organizaciones criminales. El presidente Álvaro Uribe empieza a sacar nuevos decretos, normatividades, con el fin de que el Congreso de la República pues les apruebe. Dentro de ellos sacó un impuesto para la seguridad con el fin de fortalecer las Fuerzas Armadas y militares de Colombia y poder llegar a territorios en donde no había presencia militar ni de policía. Empezó a sacar nuevos soldados campesinos, que lo llamaron en ese momento, grupos grandes con el fin de ir a combatir a esos grupos guerrilleros. Igualmente así mismo pasó con la policía. Empezó a generar nuevas estaciones en municipios, en lugares, en veredas, en donde no había presencia policial, y esto hizo de que las personas y los empresarios fueran cogiendo más ganas, digámoslo así, de poder invertir en Colombia, de poder realizar esas actividades económicas, porque pues anteriormente con el tema de las FARC, el tema de las extorsiones, se les hacía bastante complejo. Se dio la reelección del presidente Álvaro Uribe, nuevamente fue reelegido presidente de la República,
llega a un acuerdo de paz con los paramilitares, con las autodefensas gaitanistas en ese momento, en donde se entregaron varios hombres, armamento y demás. Nunca pudo haber un proceso de paz con las guerrillas de las FARC, siempre estuvieron, digamos, en esos 8 años en un choque directo en contra del Estado. Después ya termina el periodo el presidente Uribe y se empieza a generar esa inclusión de los partidos políticos, empiezan a salir nuevos movimientos, clases sociales, indígenas, afrodescendientes, en donde esto hace de que el tema de la política se globalice más a nivel nacional y llega a otros territorios en donde años anteriores pues no tenían esa oportunidad o esa inclusión de ocupar unos escaños de pronto en el Congreso de la República o en la Cámara de Representantes. Llega un proceso bastante importante que marcó, digamos, una línea de tiempo en Colombia, en donde se dio un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. El presidente Santos entra en unas negociaciones en el 2012 en Oslo, empiezan esas negociaciones con las guerrillas de las FARC, en donde empiezan a generar unos acuerdos mancomunados entre el Estado y las guerrillas con el único propósito de firmar una paz total. Desde ese año 2012 hasta el 2016 se tocaron unos diferentes acuerdos que ellos requerían, este grupo guerrillero, para toda la sociedad colombiana, en donde estaban requiriendo el tema de más inversión social en las veredas, en los campos, vías terciarias, en donde pedían la inclusión también con el fin de poder participar en las contiendas electorales, contiendas políticas y poder ocupar unos cargos públicos en esos prestigiosos puestos. Con la firma de la paz en el 2016 se generan también, crece digamos el tema económico porque se empiezan a generar unos acuerdos entre otros estados, entre otros países, en donde se firman unos TLC con el fin de ampliar el sistema económico, tanto para exportar e importar mercancía. Todas estas actividades que se dieron en la historia colombiana pues fueron momentos bastante complejos, en donde el país en algún instante se vio amenazado o que de pronto iba a quebrantar, digamos, ese Estado de Derecho que se dio después de la Constitución del 1991, por la participación de todos estos grupos guerrilleros que le hicieron tanto daño a campesinos, personas, comerciantes, líderes políticos y demás. Son aprendizajes que nosotros como colombianos debemos de tener muy claro, y si en algún momento llegamos a tener estos cargos o a poder brindarles este apoyo a las personas desde algún puesto político, o generando esa conciencia a cada una de las personas de que el único medio para verdaderamente tener un Estado de Derecho libre respetuoso de los derechos humanos y libre de toda violencia es generando conciencia de todo esto que se vivió y de no volverlo a repetir. Muchas gracias.